Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Como saben, en esta serie estamos estudiando el Evangelio de Lucas y en esta lección comenzamos a ver el capítulo 13. Los primeros cuantos versos del capítulo 13, donde veremos la lección titulada Arrepentíos o pereceréis. Vamos a leer el texto como siempre hacemos y ya luego pues podemos comenzar a dar algunos pensamientos y comentarios de lo que dice la palabra de Dios. Comenzando en el verso 1 dice de la siguiente manera: En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Bueno, vamos a dejar aquí por un momento viendo estos primeros 3 versos del capítulo 13. En verdad necesitamos entender lo que está pasando en este contexto. El comienzo del capítulo 13 continúa lo que estaba hablando el Señor al final del capítulo 12. Y si recordamos el final del capítulo 12, el Señor Jesús estaba hablando acerca del juicio de Dios, que Dios traerá juicio contra el pecado. Entonces aquí comienza Lucas, pues, a hablar de la necesidad que todo ser humano tiene, y eso es arrepentirse de sus pecados, para que no venga el juicio de Dios sobre ellos. Y claro, estamos hablando de una realidad, vamos diciendo, espiritual, ¿verdad? Cuando el Señor dice que debemos arrepentirnos, Él está hablando de nuestro pecado, de las cosas que hemos hecho mal. Arrepentirnos ante Dios para que no venga el juicio espiritual de Dios, ¿verdad? Ahora, esa es la idea y en verdad es interesante porque el Señor comienza aquí en el capítulo 13, como decimos, con la necesidad de arrepentirse. Esto es los primeros 5 versos y eso es lo que veremos en esta lección, los primeros 5 versos. Entonces podemos decir aquí al frente que es obvio que el Señor Jesús está hablando de la necesidad de arrepentirse. Eso es. Pero usa 2 ejemplos muy interesantes aquí y eso es lo que ha causado algo de, bueno, pensamiento acerca de lo que Jesús dice. En la siguiente lección, pues, veremos los versos 6 al 9, donde allí el Señor Jesús va a hablar acerca de que Dios da tiempo para arrepentirse. Dios es paciente, ¿verdad? Y eso es lo que veremos ya en la próxima lección, Dios mediante, comenzando en los versos 6 hasta el 9. Pero aquí, como decimos, es pues la importancia de ver la necesidad de arrepentirse. Y dice Lucas, ¿verdad?, que en este mismo momento, es decir, con esta frase Lucas está conectando lo que se vio ahí al final del capítulo 12, hablando del juicio de Dios, con esta necesidad de arrepentirse. Es el mismo tiempo, básicamente. Por eso dice, en este mismo tiempo, verso 1, estaban allí algunos que le estaban diciendo al Señor algo, le estaban presentando a Jesús una situación que es muy interesante. Dice que ellos le hablaban acerca de algunos Galileos. Y le están diciendo, ¿verdad? Señor, ¿recuerdas estos Galileos que Pilato mató? Y se está hablando, ¿verdad?, de una situación que lamentablemente no tenemos más detalles de esta situación en la historia. Solo se presenta aquí. Y de hecho, Lucas es el único que menciona este detalle de Galileos
quienes fueron matados por Pilato, dice que luego la sangre de ellos fue mezclada con los sacrificios de los galileos. Entonces, la situación describe un evento en el cual, Poncio Pilato, mató a varios galileos y luego mezcló su sangre con los sacrificios de ellos. Es una situación muy mala, pues negativa, ¿verdad? Porque afirma la maldad humana. Algunos seres humanos hacen cosas malas. Pilato matando a unos galileos. Esa es la situación, ¿verdad? Entonces ellos vienen y le dicen a Jesús, ¿qué pasa con esta situación? ¿Recuerdas los galileos que fueron matados, asesinados por Poncio Pilato? ¿Qué explicación? ¿Por qué suceden estas cosas, en otras palabras? Y es la pregunta muchas veces que no, hoy en día, casi igual. ¿Por qué suceden malas cosas a ciertas personas mientras que a otras no? ¿Es esto la voluntad de Dios? Ellos tenían más pecado, ¿verdad? Y esto nos ayuda a ver, hermanos, que los judíos muchas veces pensaban de esta forma. Si alguien sufre algo malo, si alguna tragedia le acontece a alguien, tiene que ser porque tienen pecado. Recordamos aquella vez cuando el Señor se encontró con un ciego que estaba ciego desde su nacimiento. La historia se encuentra en Juan capítulo 9, si recordamos. Y los discípulos, al ver este hombre ciego, le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres, que resultó en que este hombre estuviera ciego, que naciera ciego? Y ahí está, ¿verdad? La forma en que muchos judíos pensaban. Si alguien sufre algo malo, tiene que ser porque tienen pecado en su vida. Esa era la forma en que ellos pensaban. Y tenemos que verlo desde la otra forma también. Si alguien es bendecido físicamente, vamos a decir que tiene buenas cosas, buena salud, buen trabajo, o podemos decir oficio, mucho dinero, eso todo tiene que significar, otra vez según el pensamiento de ellos, todo eso tiene que significar que Dios los está bendiciendo. Porque mira, deben ser buenas personas porque todo tienen bueno. Y esa era la forma que pensaban los judíos muchas veces. Si algo malo te sucede es porque tienes pecado, has hecho algo mal. Y por eso el juicio de Dios viene sobre ti, ¿verdad? Porque has hecho algo mal. Y si tu vida está bien y bonita y llena de flores, podemos decir, quiere decir que estás bien espiritualmente ante Dios y por eso Dios te está bendiciendo. Esa era la forma en que los judíos pensaban, ¿no? Ahora, vemos esto también con un ejemplo más y sería suficiente para ilustrar esta idea y principio. ¿Recuerdan en el libro de Job, cuando Job está sufriendo todas las cosas que le pasó a Job, ¿verdad? Perdió sus hijos, a todas sus posesiones, él mismo comenzó a sufrir en su cuerpo y sus amigos vinieron a Job y le dijeron ¿qué? Ciertamente Dios te está castigando por algún pecado que has cometido. Mira todo lo malo que te está sucediendo, ¿verdad? Y ellos le decían, pues has hecho algo mal. Y Job decía, no he hecho nada mal. Entonces, ¿por qué estás sufriendo? Ahí está la idea otra vez. Se demuestra, se ilustra la forma en que ellos pensaban. Entonces, cuando aquí estas personas le presentan al Señor el caso de los galileos que fueron asesinados por Poncio Pilato, es la misma idea, ¿verdad? Ellos están preguntando, ¿por qué es
que esto les sucedió a estos galileos. Fueron malos, tenían pecado y por eso les suceden cosas malas, así como ser asesinados por un hombre malvado como Poncio Pilato. Y Jesús responde definitivamente con una respuesta negativa, ¿que no? Porque él dice, pensáis que estos galileos de los que me estás hablando, ¿verdad? Porque padecieron tales cosas, porque padecieron sufrimiento, porque fueron asesinados. ¿Piensan ustedes que ellos eran más pecadores que todos los demás galileos? ¿Ese es su pensamiento? Me están preguntando esto porque piensan que estos galileos eran más pecadores y por eso les pasaron estas cosas tan malas. Y Jesús responde, verso 3, diciendo, no. No, ese no es el caso, esa no es la realidad, esa no es la forma en que deben pensar. No deben pensar que solo porque alguien sufre algo malo, porque alguien como Job sufre tanto, no deben pensar que es debido a su pecado o que tienen pecado y por eso les suceden cosas malas. No, dice el Señor, no es así. Cosas malas suceden a todas clases de personas. Muchas veces ni tiene sentido, podemos decir, o no podemos razonar muchas veces por qué suceden ciertas cosas a personas. Y de hecho, a veces los justos sufren. No han hecho nada mal, pero en este mundo en el cual vivimos a veces suceden cosas malas. Sabemos también que hay un actor maligno llamado el diablo que anda moviendo cosas, haciendo cosas y siempre su conflicto es con los cristianos, con el pueblo de Dios. Así que hay muchas razones, hermanos, y en verdad es imposible poder determinar siempre por qué suceden ciertas cosas malas a unas personas mientras que a otras no. Y fijémonos en esta idea. Jesús no explica eso, ¿verdad? El Señor no dice, malas cosas suceden por esta razón. No, Él nada más dice que las cosas malas que acontecen en las vidas de personas no es debido necesariamente a su pecado. ¿Piensan que estos eran más pecadores que todos los demás y por eso les sucedieron estas cosas? No, eso es lo que Jesús está afirmando. Entonces, no describe Jesús por qué suceden cosas que suceden. Ahora, ciertamente Dios sabe. Seguramente Jesús sabe. Pero el punto que estoy haciendo es que no lo dice aquí. Solo quiere quitar de sus mentes la idea equivocada que tenían de que malas cosas suceden a personas porque tienen pecado. No, eso no es. Y luego, al final del capítulo 3, el Señor, en vez de explicar por qué suceden malas cosas, solo afirma una cosa que es verdad y que cada uno de nosotros podemos controlar cuando dice que hay que arrepentirnos. Si no nos arrepentimos, podemos esperar un juicio igual al de ellos, pero no un juicio físico, un juicio espiritual. Eso es lo que estaba afirmando al final del capítulo 12. Entonces, el verso 3, cuando dice, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor, en otras palabras, hermanos, no explica por qué suceden malas cosas y afirma que el sufrimiento no es debido solo porque alguien es pecador. El punto es este. El ser humano tiene pecado. Todos, en alguna forma, según Pablo en Romanos 3:20, dice, ¿verdad?, que todos hemos cometido pecados. Entonces, lo que Jesús dice es, no traten
de explicar por qué suceden ciertas cosas o no. No se preocupen por eso. Lo único que deben preocuparse es si ustedes se han arrepentido de su pecado. Eso es. No determinar por qué esta situación sucedió o aquella y determinar si alguien es culpable porque tiene pecado. No, la realidad es todos tenemos pecado. Ahí está. Y todos estamos bajo del juicio de Dios si no nos arrepentimos. Entonces, Jesús pues afirma que sí, a veces en esta vida física malas cosas suceden. No da una explicación por qué. Pero malas cosas suceden, físicamente hablando, como ellos, estos galileos, padecieron, sufrieron y murieron físicamente. No tenemos control de las cosas que nos pueden suceder, ¿verdad? Nadie, ninguno de nosotros podemos controlar siempre todas las cosas para que nada malo nos sucede. Hay personas que hacen cosas malas en este mundo y a veces los inocentes sufren. A veces los pecadores sufren físicamente. Pero lo que sí podemos controlar es lo que hacemos con nuestra vida espiritual. Ese es el enfoque. Por eso dice, no pueden controlar ni pueden explicar las cosas que padecen ciertas personas en esta vida física, pero siempre pueden controlar si se han arrepentido espiritualmente ante Dios o no. Esa es la enseñanza. Entonces, cuando vamos al verso 4, es la misma situación, pero en vez de vamos diciendo, mal humano, como el caso de Pilato, ¿verdad? Pilato era un hombre malvado, mató a Galileos. Aquí este ejemplo es de algo, vamos diciendo, un poco más natural. Vamos a verlo, dice verso 4. ¿O qué tal de aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora vemos, este ejemplo es semejante al primero, pero distinto también. En el primero estábamos hablando de algo que le sucedió a ciertos galileos, ¿verdad? Y fue debido a un hombre malvado quien los mató. Pero este ejemplo vemos que cambia, ¿verdad? Él está hablando de las personas que viven en Jerusalén ahora. Y dice, ¿recuerdan aquellos 18 personas que fueron aplastados cuando cayó la torre de Siloé sobre ellos? Ahora, ese no es un caso de un hombre malvado matando. Este es un caso, vamos diciendo, entre comillas, natural, o cosas así que suceden en la naturaleza, podemos decir. 18 personas que viven en Jerusalén, que vivían en Jerusalén, fueron matados o murieron, mejor dicho, cuando esta torre cayó sobre ellos. ¿Quién puede controlar eso? Nadie sabía que la torre iba a caer, pero ahí quedaron, ¿verdad? Entonces, los dos ejemplos, aquí en estos versos 4 al 5 y los versos 1 al 3, hablan de la misma verdad. Cosas suceden, malas cosas suceden. Pueden ser naturales, como verso 4 y 5, o pueden ser debido al pecado del ser humano. Poncio Pilato, versos 1 al 3. Y no hay explicación, ¿verdad? Cosas malas suceden contra los galileos y algo así malo puede suceder contra los que viven en Jerusalén. Eso quiere decir que puede pasar a cualquier persona. Y solo podemos pensar en nuestras vidas y personas que conocemos y no hay explicación lógica muchas veces de cómo suceden cosas a diferentes personas, sean malas, entre comillas, buenas, ¿verdad? El punto es que la vida física es insegura, desconocida,
no podemos explicar por qué cosas malas suceden. Pero, otra vez, repite el Señor en el verso 5, lo que sí podemos hacer, espiritualmente hablando, podemos estar preparados para cualquier cosa que venga en nuestra vida, sean cosas buenas y claro, como aquí, cosas malas. De todas formas, si nos hemos arrepentido de nuestro pecado espiritual, podemos estar con Dios, todo estará bien, no importa lo que sucede en esta vida física. Pero si no nos arrepentimos, si no tomamos control de aquello que sí controlamos, cómo respondemos a Dios, si no nos arrepentimos, entonces vamos a perecer espiritualmente hablando. La verdad es esta, que no, hermanos, todo ser humano va a morir tarde o temprano, físicamente hablando. Pero no todos nosotros necesitamos quedarnos muertos en nuestro pecado espiritual. Hay una salida de lo espiritual. Tal vez no controlamos, ¿verdad?, lo físico que nos sucede en nuestra vida, pero sí podemos controlar lo que nos sucede espiritualmente hablando. Hay que arrepentirnos, dice el Señor Jesús, porque si no, ustedes todos, nosotros, vamos a perecer, pero espiritualmente hablando. Lo contrario es las buenas nuevas, que cuando nos arrepentimos, Dios nos recibe, Dios nos perdona, Dios demuestra su gracia sobre nosotros y podemos estar bien. Así que no importando si viene algo bueno en nuestra vida física o si viene algo malo, lo más importante es que estamos bien espiritualmente hablando. Esa es la lección. Entonces, para esta lección podemos afirmar lo mismo. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Sí, es lamentable a veces las cosas que suceden en nuestras vidas físicas. No tenemos control de ellas, pero sí podemos siempre controlar nuestro destino espiritual. Podemos arrepentirnos de nuestro pecado, aceptar al Señor Jesús, ser bautizado por el perdón de nuestros pecados y estar bien con Dios. Y si viene algo bueno en nuestra vida física, bien. Y si viene algo malo en nuestra vida física, pues también está bien porque estamos espiritualmente en las manos de Dios. Bueno, hermanos, esa es la lección de este día. Como digo, en la próxima lección veremos los versos 6 al 9, donde el Señor va a decir, sí, es importante arrepentirse y Dios es paciente para que tengamos el tiempo necesario para poder arrepentirnos. Pero no debemos esperar demasiado, ¿verdad? Porque el tiempo de Dios se acaba. El tiempo, la oportunidad de arrepentimiento es algo que debemos aprovechar mientras tenemos vida, porque la realidad es, como dicen estos versos, nunca sabemos cuándo termina nuestra vida física. Eso es algo que no controlamos. Bueno, hermanos, espero que la lección nos anime, pues debe animarnos a ver nuestra realidad espiritual y arrepentirnos y estar bien con Dios lo más pronto posible si ya no lo hemos hecho. Si es que ya lo hemos hecho, hay que continuar fiel en la vida espiritual dedicada a Dios, ¿verdad? Muy bien, hermanos, pues ha sido una gran bendición poder estar con ustedes por medio de esta lección, este video. Gracias por estar aquí y pues nos veremos Dios mediante en la próxima lección. Hasta entonces, reciban un gran saludo, un abrazo, como siempre decimos, gracia y paz.